Bueno, hoy quiero hablar precisamente acerca de la resurrección, ¿no? Y le he titulado a este mensaje El caso de la resurrección. Y tal vez lo que voy a decir son cosas muy obvias que hemos escuchado muchas veces, pero mi intención en este mensaje es que nos vayamos de aquí con un poquito de más peso en el significado de la resurrección para cada uno de nosotros. Lo que significa la resurrección. Si nosotros hablamos de las epístolas paulinas, las cartas que escribió el apóstol Pablo a la iglesia primitiva, una de las cartas o una de los destinatarios en donde el apóstol Pablo, digamos, aborda problemas que eran propios de la iglesia, no tan generales como puede ser la carta de los romanos que estudiamos, pero ya problemas más específicos de la iglesia, enseguida se nos debería venir a la mente primera y segunda carta a los Corintios. La ciudad de los Corintios era una ciudad muy cosmopolita, era una ciudad que era muy estratégica en cuanto al tema comercial y era una ciudad en ese tiempo pues muy pudiente, donde habían personas que tenían mucho dinero y en la iglesia pues al ser una iglesia naciente, una iglesia con tanta gente que iba y tanta gente que venía, tantos recursos que se manejaban en ese tiempo, pues habían una serie de problemas y el apóstol Pablo se enteraba de esos problemas, les escribía las cartas y pues muchas de esas cartas, bueno, dos de esas cartas por lo menos las tenemos en nuestro canon bíblico como primera y segunda a los Corintios. En esta carta el apóstol Pablo aborda pues algunos de los problemas específicos de los cuales se había enterado y él daba su punto de vista apostólico, obviamente revelado de parte de Dios, para tratar esos problemas dentro de la iglesia de Corinto, ¿no? Allí en Grecia. Y precisamente una de las situaciones particulares de las que Pablo se enteró que estaba atravesando la iglesia en ese tiempo era que habían personas que estaban popularizando la enseñanza de que no existía la resurrección, que la resurrección no existía. Entonces, obviamente Pablo, pues como apóstol, pues abordó este tema y pues habló acerca de la resurrección en la carta a los Corintios. ¿Cuál era el problema? Que había gente que hablaba y que decía que la resurrección no había tenido lugar y que no iba a existir resurrección tampoco de los creyentes, de los santos, ¿no? Hasta el día de hoy recordamos este hecho histórico de la resurrección de Jesús que forma parte de nuestra fe cristiana. Pero lo que me gustaría subrayar en esta mañana es que no solamente la resurrección es una parte más de la doctrina de nuestra fe cristiana, sino que basada en la resurrección está toda nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. Y es lo que vamos a tratar en esta mañana, ¿no? Es el fundamento sobre la cual está construida nuestra fe. Nuestra vida de creyente se encuentra edificada sobre la resurrección de Jesús. La muerte de Jesús, escúcheme lo que le voy a decir, hermano, la muerte de Jesús no hubiese tenido ningún sentido sin la resurrección, si no hubiese estado precedida por su resurrección. Y es lo que el apóstol Pablo precisamente les escribe aquí a los Corintios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios capítulo 15, que es donde el apóstol Pablo aborda este tema. 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer en primer lugar el versículo 3 y 4, que es donde el apóstol Pablo presenta la introducción a este problema. 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Os recuerdo que cuando el apóstol Pablo dice, asimismo recibí, está hablando de la revelación de la doctrina de Jesús, bien sea por parte de una revelación directa por parte de Dios, y el apóstol Pablo dice eso, asimismo recibí esto, 2 puntos. ¿Cuál es lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo aquí hace un resumen de la fe cristiana. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Existen, hermanos, muchísimas referencias en el Antiguo Testamento que son profecías acerca de la resurrección. Algunas de estas referencias son episodios o historias de personajes que son tipo de Jesús. No sé si sabéis lo que es un personaje tipo. Bueno, un personaje tipo es un personaje que es una figura o prefigura de otro personaje que va a venir en el futuro. Por ejemplo, una de las historias más clamorosas e importantes que conocemos es la historia de Jonás, ¿no? Ese profeta que vivió allí y que Dios lo envió a Nínive y se lo comió el pez, ¿no? Y dice la palabra que duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Los estudiosos dicen, debido un poco al relato y a las palabras de Jonás, que Jonás murió dentro del pez, ¿no? Y pues al tercer día el pez lo vomitó y Jonás volvió a la vida. Entonces eso es figura o prefigura de Cristo, ¿no? Y no solamente eso es porque es una casualidad, porque se parece a algo que pasó, que duró 3 días allí. No, Jesucristo mismo afirma que esto es así. En Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, él mismo, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y como estas, hay muchas otras referencias y profecías acerca de la resurrección, que no las vamos a abordar porque se nos haría muy largo el tema, pero están en el Antiguo Testamento. Otras referencias que hablan acerca de la resurrección. Pero más adelante, del capítulo 15 que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que no solamente Jesús resucitó conforme a las Escrituras, sino que se le apareció a Pedro, después se le apareció a todos los discípulos y después se le apareció a más de 500 personas. O sea que no fue una resurrección que fue en secreto. De hecho, si leemos los evangelios, cuando Jesús resucita, dice la palabra que otros sepulcros fueron abiertos y se levantaron otros muertos. Imagínate la repercusión que tuvo la resurrección en ese tiempo, ¿no? O sea, estaba la gente cenando ahí tranquila en su casa y de repente llegaba el abuelo, ¡hey! ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es esto, no? O sea, no solamente había habido un revuelo en ese tiempo a causa de este profeta, de este rabí que habían crucificado, el cielo se oscureció, hubo un temblor, se rasgó el velo del templo, algo estaba pasando. Yo me imagino que también algo había en el corazón de la gente, sino que cuando Jesús resucita, pues se aparecen un montón de muertos que estaban ahí. O sea, algo tuvo que haber ocurrido en ese tiempo. Y dice la palabra que después de la resurrección se apareció a 500 más. Bueno, estas 500 personas más fueron seguramente personas que afianzaron su fe y fueron partícipes de los primeros años de la iglesia en la iglesia primitiva. Imagínate ser testigo directo de la resurrección de Jesús. ¿A quién le va a quedar ganas de no hacer otra cosa sino agradecer al Señor y tener esa plena convicción de que Jesús realmente resucitó? Y esta gente seguramente formó parte de la iglesia primitiva. 500 personas más, ¿no? Y seguimos leyendo primero a los Corintios, capítulo 15, saltamos un poquito a partir del versículo 12, y dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Bueno, aunque nosotros no formamos parte de la iglesia de Corinto, no estamos en ese contexto, no podemos saber qué estaba pasando. Aquí el apóstol Pablo, que está escribiendo una carta a los Corintios, precisamente establece que estaba ocurriendo esta problemática, que habían personas dentro de la iglesia que estaban hablando y estaban diciendo, no hay
resurrección de los muertos. Entonces, imagínense, estas cartas normalmente se solían leer delante de todos, ¿no? Se cogía la carta, aquí está la carta del apóstol Pablo, como que nos ponemos aquí con la carta, mira, aquí está la carta de Pablo, y todo el mundo se ponía atento a esperar que la persona que estaba al frente leyera la carta y empezaba a leer la carta. Entonces, imagínate llegar a este punto diciendo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y seguramente estas personas que estaban diciendo que no existía la resurrección estaban allí escuchando estas palabras, ¿no? Entonces me imagino aquí en la congregación, ¿cómo dicen algunos mirando, ¿no?, de reojo, mirando a los que probablemente decían eso, ¿no? Porque es algo que estaba ocurriendo en ese momento y es algo que nos pone en contexto y que específicamente nos está diciendo que sí habían personas que estaban diciendo que no había resurrección de los muertos. Entonces sigue diciendo el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, versículo 14, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No se preocupen que voy a leer versículo por versículo y vamos a entender paso por paso lo que el Señor nos quiere decir aquí. El versículo 12 ya lo hemos entendido. Nos pone en contexto y dice que efectivamente habían personas dentro de la iglesia de Corinto que estaban diciendo no existe la resurrección, no hay resurrección. Probablemente, como los comentaba al principio, por el contexto de la iglesia de Corinto, se habían metido muchísimas personas que traían enseñanza y religiones paganas que negaban la resurrección. Probablemente también haya sido parte de la enseñanza de los saduceos. Los saduceos eran un partido o una secta judía que eran como los fariseos, ¿no? Los fariseos sí no suenan más que los saduceos, ¿no? Los saduceos eran menor en número, eran menores en importancia, pero como los fariseos eran personas con mucho dinero y muy instruidas, solían estar en los lugares más preponderantes del círculo de religiosos judíos. Por lo tanto, eran personas muy influyentes, aunque eran menos, eran personas muy influyentes. Y los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección. Ellos decían que no había resurrección. Pero probablemente muchas de estas enseñanzas llegaron allí a Corinto, a Grecia, y pues se fueron mezclando con la sana doctrina, y el apóstol Pablo tiene que escribir una carta y decirles: he escuchado que algunos de vosotros decís que no hay resurrección. Eso es un problema que vamos a atajar de raíz ahora mismo. Versículo 13. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aquí el apóstol Pablo está estableciendo una relación. Si vosotros decís que no hay resurrección de muertos, entonces podemos decir que no hubo resurrección de Jesús. Lo mismo se aplica a él. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Aquí tenemos un problema. Si no hay resurrección, entonces nuestra fe es vana. La palabra griega escrita allí en el original para decir vana es la palabra griega kenos, que significa vacío, inútil, sin contenido, sin significado, nulo, equivalente a cero, sin resurrección. Sin resurrección, sin lo que estamos celebrando hoy, si eso es un mito, si eso no ocurrió, entonces nuestra fe, querido hermano, dice la palabra del Señor, que es inútil, que es vana, que es vacía, que no tiene significado, que es equivalente a cero, igual a cero, nulo, cero. Sin resurrección nuestra fe no tiene sentido.
Versículo 15. Vamos a leer el 15, el 16, el 17. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Yo sé que aquí la redacción es un poquito complicada, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es: si vosotros decís que no hay resurrección, que los muertos no resucitan, entonces nuestra predicación, lo que predicamos nosotros, que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, es mentira. Y nosotros somos mentirosos, somos falsos testigos. Estamos siendo mentirosos ante Dios y ante los hombres porque estamos predicando una mentira. Somos unos mentirosos. Si en verdad los muertos no resucitan. 16, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Prácticamente aquí en el versículo 16 está reafirmando la idea que ya leímos en el versículo 13. Y mira lo que dice el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuelve a repetir, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si Jesucristo no resucitó, todavía estaríamos en nuestros pecados, ¿no? Es decir, nuestra situación sería la misma de antes. Ningún sentido. No tiene sentido nuestra fe. Sería vana, sería hueca, equivalente a cero, inútil totalmente. Y el apóstol Pablo continúa diciendo, estaríamos en nuestros pecados todavía. Nuestra situación sería sin justificación delante de Dios. ¿Se recuerdan qué dice Romanos 6:23? Cuando estudiamos Romanos 6:23. Bueno que poco a poco nos aprendamos algunos versículos bíblicos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin resurrección no hay dádiva, no hay regalo de Jesús. Entonces estaríamos viviendo en Romanos 6:23 solo cláusula 1. Cláusula 1, ¿qué quiere decir? Que vamos a quitar la coma que hay, porque la paga del pecado es muerte, coma, quitamos esa coma y ponemos un punto y final, porque la paga del pecado es muerte, punto. No hay dádiva de Dios, sin resurrección no hay regalo de Dios, no hay salvación, no hay cambio en nuestras vidas. El precio a pagar por nuestros pecados continúa siendo el mismo. No hay cambio, los mismos pecados los seguiríamos llevando si no hubiese resurrección. Seríamos como todos los seres humanos, ¿no? Y el creer sería inútil, sería vano, ¿no? Y al final del versículo 18, si leemos el versículo 18, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que durmieron en Cristo perecieron. Este término dormir se utiliza en el Antiguo Testamento para querer decir ¿qué? Muerte. Pues, lo que pasa es que utilizan el término dormir para que, primero para que no suene tan contundente y tan feo como se murió, o sea, durmió, ¿no? Pero también para darle un carácter temporal, una connotación temporal a la muerte. Entonces, aquí está diciendo prácticamente lo mismo, entre comillas, ¿no? Entonces, los que durmieron en Cristo, es decir, los que murieron creyendo en Jesús, perecieron. Por encima, pareciera que la Biblia nos estuviese diciendo, pues los que se murieron creyendo en Jesús, se murieron. Y vendría a ser como un poquito una redundancia, pero realmente lo que está diciendo la palabra es los que durmieron en Jesús, murieron irremediablemente, completamente. Lo vamos a ver rápidamente con el significado griego. La palabra griega que escribe aquí para perecer es apolimi. Apolimi. Y la apolimi viene de dos palabras griegas, apo y olimi. Apo es un sufijo que todavía utilizamos en el español, en algunas palabras.
como en apósito, algo que colocamos aquí en la piel, ¿no? Hay otra palabra que empiece por apología, exacto. Hay otra palabra que es gramatical, que es muy famosa, empieza por apo. ¿Mm? De gramatical, que tiene que ver con la gramática. Apócope. Apócope es una palabra que quiere decir pues los términos que se cortan, ¿no? Por ejemplo, el apócope de primero es primer, el apócope de grande es gran, ¿no? Y apócope viene de dos palabras griegas, que es apó, y la otra palabra significa cortar, pero es interesante porque apó le da como más énfasis a la palabra cortar. Apó significa alejar, separar, entonces, apócope da como esa sensación de cortar, pero que el cortecito no se queda allí. O sea, que es que corta y tira para afuera. Entonces la palabra se queda cortada. De hecho, en griego, cuando utilizaban esta palabra de apócope, realmente la utilizaban para decir amputar, cuando pues, algún soldado se amputaba, porque una cosa es un cortecito en la pierna y otra cosa es el corte completo y la pierna para afuera, ¿no? Entonces, aunque los dos son cortes, uno es un corte contundente con la separación del miembro y otro es un corte que igual con una sutura pues se arregla. Entonces, lo que hace este apó es darle mayor énfasis a la palabra que viene después o darle un carácter o cambiarle directamente el carácter. Por ejemplo, apocalipsis también viene de esas dos palabras. Viene de la palabra apó, que significa separar, alejar, ¿no? Y caliptein, que significa ocultar. Cuando nosotros nos nombran Apocalipsis, pues nos imaginamos pues unos meteoritos con fuego cayendo del cielo, ¿no? Y la gente allí muriendo, ¡ah! Y la Tercera Guerra Mundial y las bombas atómicas, pero en realidad, el juicio final, no, pero en realidad Apocalipsis viene de apo, que significa alejar, y caliptein, que significa esconder. Entonces, cuando nosotros alejamos lo que hace que algo se esconda, lo que estamos haciendo es descubriendo lo que está abajo. Apocalipsis significa revelación, descubrir. Eso es lo que significa Apocalipsis, ¿no? Y aquí tenemos que la palabra apolimi viene de apo, que es alejar, separar, y olimi, que significa destruir, matar. Entonces nos podemos pensar, pero, o sea, ¿qué puede enfatizar más matar o destruir? O sea, imagínate el énfasis que da allí el apó, que lo que dice es mata, destruye y separa completamente. Nos da a entender que el término es como una destrucción completa, total, una muerte irremediable. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que sin resurrección, los que murieron creyendo en Jesús no tienen ni la más mínima esperanza. Ya se murieron y se acabó, quedaron completamente destruidos, muertos, remuertos, recontramuertos, como lo quieras tú decir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Han sido destruidos completamente, sin esperanza de una vida futura con Él. Y el versículo 19 es la guinda del pastel. Termina diciendo el apóstol Pablo en este párrafo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Este versículo es un poco complicado de entender, pero básicamente lo que está diciendo es que sí, nuestro caminar con Jesús se limita única y exclusivamente a esta vida que estamos viviendo aquí. Desde que conocemos a Jesús hasta que nos morimos, entonces nosotros los cristianos somos las personas que somos más dignas de conmiseración, de lástima por todos los hombres. ¿Por qué más digno de lástima? Porque seríamos simplemente personas llevando un estilo de vida donde tenemos que sufrir por el Evangelio, tenemos que ser los bichos raros del grupo, negarnos a nosotros mismos, tenemos que vivir bajo el código de poner la otra mejilla, tenemos que vivir bajo el código de caminar
la segunda milla. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día y morir. Tenemos que vivir bajo el abstenerse, por ejemplo, de cosas que quisiéramos hacer, pero que sabemos que no son provechosas para nuestra vida. Pero al fin y al cabo, eso no tiene sentido si no hay resurrección. Todo sería un sinsentido. No importa lo que hagamos, todavía seguiríamos en nuestros pecados si no hay resurrección, como los que no conocen a Dios. Y el mismo apóstol Pablo, más adelante en ese capítulo, dice en el versículo 30, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos todos los días de nuestra vida peligrando a causa del evangelio si no hay resurrección? Si no hay resurrección, dice el versículo 32, por ejemplo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Probablemente en Éfeso lo cogieron a Pablo junto con sus compañeros de ministerio y le dieron una espadita y lo pusieron a pelear contra leones. No, solamente para el disfrute del pueblo y de la gente. Y Pablo decía, pero bueno, aquel día que yo tuve que pelear contra unas fieras, contra unos leones o quién sabe qué cosa, ¿de qué me aprovecha si no hay resurrección? ¿Para qué arriesgue yo mi vida? Si yo era una persona respetable, a mí mi familia me quería, yo era respetable en mi comunidad porque era un maestro de la ley. Entonces, ¿para qué yo deseché todo eso si no hay resurrección? Ténganme lástima si no hay resurrección, no es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y aquí Pablo fue claro, ¿no? Vamos, y fíjense lo que termina diciendo el versículo 32, muy famoso y conocido incluso entre los no cristianos. Si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, si los muertos no resucitan, entonces vamos a satisfacer todos nuestros deseos y necesidades en esta tierra ad libitum, a voluntad, como nos venga en gana, porque en primer lugar no ha habido ningún cambio espiritual en nosotros, seguimos con los mismos pecados. Y al morir se acaba todo. Nuestra fe es hueca, no tiene sentido, es inútil, es equivalente a cero. Por eso, queridos hermanos, la resurrección es lo que marcó la diferencia y por eso es tan importante. Pero hemos llegado a un punto, hermanos, en que nosotros como creyentes tenemos que hacernos una pregunta genuina. Si no nos la hacemos nosotros, seguramente alguien más en algún punto de nuestra vida nos la va a hacer. Y es, ¿qué evidencias tenemos que Jesús realmente resucitó? ¿Por qué nosotros como creyentes creemos que un hombre se levantó de entre los muertos? ¿No? O sea, ¿cuál es la evidencia? ¿De qué podemos asirnos nosotros para creer eso? Este es un hecho verdadero, porque si en eso se basa nuestra fe, tenemos que estar seguros que ese es un evento que sucedió en realidad. Para bien o para mal, hermanos, un gran porcentaje de las evidencias de la resurrección de Jesús son históricas y están en el libro, en la Biblia, ¿no? En Mateo, Marcos, en Lucas y Juan, que son libros. Tenemos que recordar que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros históricos. No son libros poéticos, no son libros de cuento, no son libros que han pasaron una tradición oral generación por generación por generación. No. Estos son libros históricos, son prácticamente biografías de Jesús que lo escribieron personas que conocieron a Jesús, que estuvieron con él y lo hicieron de primera mano. En el caso, por ejemplo, de Mateo y de Juan, caminaron con Jesús, lo vieron, lo tocaron, estuvieron con él, lo vieron resucitado y lo vieron crucificado en la cruz. En el caso de Mateo y de Juan. En el caso del segundo evangelio, el evangelio según San Marcos, pues Marcos era discípulo de Pedro y Pedro estuvo con Jesús y Pedro seguramente le refirió en primera persona todo lo que había vivido con Jesús. Y Marcos lo escribió. Y en el caso de Lucas, recordemos que era un médico que, aunque no fue parte de los apóstoles, él estuvo con Pablo ayudándolo en sus viajes misioneros y en el ministerio de Pablo. Y Lucas, dice la palabra, él mismo lo dice en su tratado, en el Evangelio, según San Lucas, que él se dedicó diligentemente,
¿no? Y de manera sistemática y cuidadosa a reunir toda la información para escribir el Evangelio según San Lucas, con el rigor científico propio de su formación académica, ¿no? Y estos son los libros históricos que hablan acerca de la resurrección. Si estos libros hubiesen sido una mentira, o sea, si la resurrección hubiese sido una mentira, seguramente tendrían que haber libros o personajes que refutaran eso y que dijeran, pues aquí estamos basando nuestro cristianismo en una mentira. Recordemos que apareció el Señor a 500 personas que fueron los primeros de la iglesia. Todas esas personas comenzaron a recibir estos tratados, los evangelios, las epístolas paulinas, se comenzó a crear el canon de las escrituras, de la Biblia, y en todas ellas estaban basadas en la resurrección. Pues era el momento de decir, esto es mentira, estamos haciendo una doctrina que está basada en una mentira. No, todas estas epístolas paulinas, las epístolas petrinas, las de Juan, todas estas fueron recibidas por los primeros creyentes y fueron certificadas como verdaderas. Y muchos de ellos, probablemente más de 500, dice la palabra, vieron con sus propios ojos la resurrección de Jesús. Forma parte de la evidencia histórica que tenemos, ¿no? Antes pues teníamos también evidencias proféticas en el Antiguo Testamento, que ya estuvimos tocando brevemente antes, ¿no? Y en segundo lugar, pues los evangelios, ¿no? En tercer lugar, recuerden que las autoridades romanas y las autoridades judías recordaron que Jesús iba a resucitar, mientras los apóstoles estaban llorando allí porque el maestro se había muerto. Las autoridades judías dijeron, ¿se acuerdan que el falso profeta cuando estaba en vida, dijo que iba a resucitar el tercer día? Entonces le dijeron a los romanos, vayan y pongan guardias delante de la tumba, no vaya a ser que vengan los discípulos de noche y se roben el cuerpo, y entonces la predicación de Jesús, que dijo que iba a resucitar el tercer día, se vuelva más contundente, ¿no? Con mayor peso, ¿no? Debido a que realmente sí pasó lo que él dijo que iba a pasar. Entonces, pues lo postrero será peor que lo primero. Y dice la palabra que pusieron un guardia allí, ¿no? Y bueno, el guardia fue testigo de la resurrección y de hecho, cuando Jesús resucita, pues dice la palabra que el guardia se desmaya y todo, ¿no? Porque no aguanta eso, ¿no? Y posteriormente dice que los principales sacerdotes fueron y les pagaron a los guardias para que dijeran que se habían robado el cuerpo de Jesús y que no, y si les decían, porque nos quedamos dormidos, ¿no? Y si nos regañan porque nos quedamos dormidos, no, tranquilo, que nosotros hablamos con las autoridades romanas para que no les hagan nada. Entonces, tanto las autoridades romanas como las autoridades judías, ¿m?, fueron también testigos de la resurrección de Jesús. Si hubiese habido una irregularidad como un robo del cuerpo, los suyos que hubiesen investigado eso y que hubiesen puesto en la cárcel a los culpables. Ellos sabían quiénes eran los discípulos de Jesús, sabían quiénes podían haber hecho eso, ¿no? Hablamos de los 500 que aparecen, a quien aparece Jesús resucitado, ¿no? Otro argumento de mucho peso acerca de la resurrección es que los apóstoles en principio estaban muy tímidos allí, tenían mucho miedo porque el maestro había muerto, ¿no? Pero cuando Jesús aparece, les aparece a ellos y les dice, quédense en Jerusalén porque van a recibir la promesa del Espíritu Santo, entonces la actitud de ellos cambia. De hecho, la actitud de los discípulos y de los apóstoles cambia tan radicalmente que sí, que incluso pues muchos de ellos fueron martirizados, fueron torturados hasta la muerte simplemente por predicar la palabra del Señor. La pregunta es, ¿qué persona se deja matar por una mentira, no? O sea, una persona tiene que estar muy convencida de la resurrección de Jesús para poder predicar incluso hasta la muerte, hasta el martirio, algo, y tiene que estar muy convencido, ¿no? Y al final podemos decir eh, que nosotros, los cristianos, bueno, 3.000 millones o más de cristianos basan
su fe en la resurrección. Y todos los días se suman a la iglesia más personas que dan fe con la vida que la resurrección es una realidad, con lo que hace el Señor en cada corazón. Eso, pues, es una evidencia que, aunque cada quien tiene que vivirla, pues es una evidencia que cuando ocurre en el corazón de cada persona, no hay persona que pueda convencerlo de lo contrario. Tenemos millones de cristianos cuyas vidas han sido transformadas por el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz no es solamente la muerte, es la muerte y la resurrección. Y nosotros somos testimonios, nuestra propia vida testifica acerca de la resurrección, de un Dios vivo que ha resucitado, que ha vencido a la muerte y al infierno. Y nosotros tenemos fe en lo que dice la Escritura. Hay una parte importante y es que nosotros depositamos la fe en lo que dice la Escritura y creemos que lo que dice la palabra es verdad. Y hay un componente de fe que nosotros lo depositamos allí, ¿no? ¿Por qué? Porque no creer en lo que dice la Escritura es hacer de nuestra fe una fe vacía, una fe hueca, una fe que no tiene ningún sentido. Y es algo que nosotros como creyentes, si queremos seguir siendo creyentes genuinos, no nos podemos permitir. Quisiera terminar con una reflexión, hermanos. En cualquier juicio, me refiero a un juicio de tribunales, en cualquier juicio, si hay alguien que es acusado de asesinato, por ejemplo, es muy difícil que a esa persona se le encuentre culpable. Sí sé que ha pasado, sí sé que puede pasar, pero es muy difícil que a esa persona se le encuentre culpable si no aparece el cuerpo. Si no aparece el cuerpo de la persona que supuestamente se ha asesinado. ¿Por qué? Porque la persona, si no aparece el cuerpo, pues existe una duda razonable de que la persona no ha sido asesinada, que puede estar allí en Hawái o en las islas Fiji, allí. Del 90% de las películas de misterio. Exacto. Por ejemplo, de CSI también, ¿no? Todas esas películas. Pero existe una duda razonable de que la persona no haya muerto. Entonces, hasta que no aparece el cuerpo, pues hay una duda razonable y es difícil condenar a la persona, ¿no? En el caso de Jesús, pues no hay cuerpo. El cuerpo no ha aparecido, ni en ese momento. O sea, en esos primeros años de la iglesia era el momento de buscar el cuerpo de Jesús para probar que todo era un fraude y no apareció. Si hubiesen querido hacerlo y el cuerpo hubiese aparecido, pues otro gallo cantaría. Podríamos hablar de fraude, pero el cuerpo de Jesús no ha aparecido, ¿no? Y incluso para el más escéptico tiene que existir una duda razonable, que la resurrección pudo haber tenido lugar. Pero lo más bonito de todo, hermanos, es que el caso no está cerrado, porque el cuerpo de Jesús va a aparecer. No sabemos cuándo, pero el cuerpo va a aparecer. Para gozo de muchos y para lamento de otros, el cuerpo va a aparecer. ¿Y qué cuerpo va a aparecer? No un cuerpo muerto, un cuerpo de un Jesús resucitado, vivo y victorioso. Y va a volver para estar nuevamente con nosotros. Y el caso ahí se va a cerrar. ¿Ves que no estaba muerto? Los que tenían duda se van a disipar las dudas razonables. Aquí está el cuerpo, pero no es un cuerpo de un muerto, es un cuerpo de un vivo. Dice Hechos, y con esto termino, hermano, capítulo 1, versículos 10 al 11. 10 y 11, Hechos. Esto es la ascensión de Jesús. Jesús resucita y está allí con sus amigos en un montecito. Y Jesús, dice la palabra, empieza a subir, a ascender, ¿no? Y dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque estaban viendo a Jesús, entre tanto que él se iba, porque estaba ascendiendo al cielo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es nuestra fe.
Un día lo vamos a tener otra vez entre nosotros y será maravilloso. Ese Jesús resucitado, la realidad de Jesús resucitado. Amén. Esa es la importancia de la resurrección. Señor, te quiero dar gracias porque tú, maravilloso Dios, has vuelto a la vida, has resucitado por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque esa resurrección nos ha dado vida, Señor. Le ha dado significado, le ha dado cuerpo, le ha dado sentido a nuestra fe.